Dios bendiga a cada uno, mis hermanas, mis hermanos, todos bienvenidos. Y de nuevo su pastor Joel Jara por acá, llevando un nuevo tema, ¿cierto? Un nuevo mensaje de la palabra del Señor, que espero sea bendición en forma especial para las personas nuevas que se están integrando, ¿cierto? Y están siguiendo estos mensajes. Amén. Así que vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a leer un par de versículos que están en su palabra. Isaías 5, verso 20. Dice lo siguiente. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de las personas que hacen esto. Luego vamos a ver qué significa ese ay. Luego Isaías 10, 1 y 2 dice lo siguiente. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y continúa la lista. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. La bendecimos, Señor, en esta hora y te damos gracias por ella. Y te ruego, Padre Santo, que me uses, Señor, para poder exhortarla a mis hermanas, a mis hermanos y a todos los que van a escuchar, Señor, este video en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, está entonces su palabra diciéndonos que hay un ay para los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hermanos, hermanas, estamos en esta sociedad actual que se está complicando en forma completa. Lamentablemente, a nuestros ojos, ¿cierto? Estamos viendo nosotros, los más antiguos, los que tenemos ya en el pasado, ¿cierto? Los 50 años de edad, estamos viendo algo que nunca ni siquiera nos imaginamos que podríamos ver. Pero lo estamos viendo. Para los jóvenes esto es, yo creo que muy normal, todo lo que estamos viendo. Pero si nosotros nos remontamos a 40 años atrás, era difícil pensar de vivir lo que estamos viviendo. Bien, yo creo que somos, ¿cierto? En este siglo estamos viviendo cosas que los antiguos ni siquiera se imaginaron, ni siquiera se imaginaron, pero que sí, en el nombre de Dios, y por la palabra de Dios, ¿cierto? Y por el Espíritu Santo de Dios en ellos, profetizaron muchas cosas que pasarían en estos tiempos y que están ocurriendo. Me refiero a los apóstoles, ¿cierto? A los profetas, que un par de miles de años atrás ellos profetizaron cosas que iban a pasar en el futuro y que nosotros estamos viendo, estamos viviendo este futuro. Yo creo que estamos, ¿cierto?, en una etapa de este tiempo en que se inició esto de que a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le empieza a llamar malo. Entonces, es difícil, podríamos filosofar un poco de esto, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Yo lo quiero simplificar, hermano, hermana, todos los que me están escuchando. Para nosotros, los creyentes, ¿ya? Lo que es, lo que es malo para nosotros tiene que ver, ¿cierto?, cuando se contrapone con la palabra de Dios. Todo lo que esté en contra de la palabra de Dios ya es malo para todos los que creemos. Amén. Esa es una de las formas de medir lo que es malo, a lo que nosotros nunca podríamos llamar bueno. Bien, entonces creo que estamos en el tiempo en que estamos viendo matices de estas cosas. ¿Ya? Pero tal como dice la palabra, hay de los que hacen estas cosas. Hay a los que
de alguna manera se deleitan en ver que estas cosas que a todas luces son malas, ya aparecen pintándolas como buenas, pero que no lo son. Cuando la palabra dice hay, yo quiero que, quizás es un poco extenso esto, pero lo quiero resumir en lo siguiente, y usted lo puede ver en su casa. Cuando la palabra de Dios dice hay, está hablando de cosas terribles que van a pasar a los que desobedecen esto, o a los que se complacen en hacer esto. Por ejemplo, los que hacen leyes, como lo dice claramente, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay de aquellos, ciertos legisladores que proponen y hacen leyes, o hay de los gobiernos, de los responsables de un determinado gobierno, y proponen leyes injustas, leyes que van en contra de Dios y que van en contra de las mismas personas. Entonces está declarando un ay. Y para entender un ay, hermanos queridos, y todos los que me escuchan, nosotros podemos ir allí a Apocalipsis 9, del 1 al 12. Allí se describen tres tipos de ay, ¿cierto? El primer ay está en esta cita que yo le doy y usted la puede leer en su casa. El primer ay que declara la Biblia está descrito en el capítulo 9, del 1 al 12. Ahí está el primer ay. Y este ay, ¿cierto? Estos tres ayes que nombra la Escritura tienen que ver con el periodo de la tribulación, un periodo que la iglesia no va a vivir en la tierra. Ese periodo, ¿cierto?, que se va a generar acá, según la Escritura serían 7 años, son de plena tribulación, pero la iglesia ya ha sido sacada de la tierra, la iglesia ya subió a la presencia de Dios y estamos, ¿cierto?, en el tribunal de Cristo, en el cielo, estaremos, ¿cierto?, en las bodas del Cordero, pero la iglesia no está acá. La iglesia son todos los creyentes, son todos los que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Usted es parte de la iglesia, usted es iglesia, usted que cree, ¿cierto?, usted que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted es parte de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia la componemos todos, esto lo hemos dicho antes, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, ya que hemos dicho que somos ciudadanos del cielo, que pertenecemos al reino de los cielos, estando aquí en la tierra, pero ya pertenecemos a Dios porque estamos inscritos en ese libro de la vida. Bien, entonces, estos ayes que menciona la Escritura, ya allí en Apocalipsis del 9 para adelante, usted y yo no estaremos acá. Bien, y esperemos que ninguno de nuestras familias esté en esa condición. Entonces, hay de los que hacen estas cosas, hay de los que a lo malo le llaman bueno, y hay de los que hacen leyes injustas que, queriendo cubrirlas, son leyes malas que van en contra de las mismas personas, y lo más terrible, que va en contra de la palabra de Dios. Se está viendo esto en muchas partes del mundo, se está viendo, así está queriendo actuar el enemigo en contra de Dios. Nosotros sabemos que estamos entonces, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, yo no quiero mencionar las leyes, ¿verdad? Pero hay un hay para aquellas personas, ¿cierto?, que están en esa eminencia de gobiernos del mundo, ¿cierto?, de gobiernos de una nación que proponen leyes que son injustas y proponen leyes que van en contra de Dios. Hay un hay para ellos, y para nosotros, como personas, como creyentes, también hay un hay si a lo bueno llamamos malo. Hermano, lo malo es malo. Por ejemplo, robar es malo. Delinquir es malo, es asaltar a alguien es malo, por más que nosotros lo queramos pintar de alguna manera, es malo. ¿Se fija?
¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros no debemos hacer esas cosas. Si la hicimos antes, Dios ya nos perdonó, salimos de todo aquello, ¿cierto? Por lo tanto, ya no estamos en esa condición. Pero está aquí la palabra siendo presente, que hay un ay para aquellos que se atreven a hacer lo malo y llamarlo bueno, y a lo bueno llamarlo malo, porque ya se está hablando por allí que la palabra de Dios para muchos es mala, que es un libro muy antiguo, ¿cierto? Que es un libro que ya no viene con estos tiempos. No, Señor, el libro más vendido sigue siendo la Biblia, el libro más comprado en todo el mundo sigue siendo la Biblia, porque es la palabra de Dios. En algunos países tienen prohibido, ¿cierto?, vender la Biblia, pero igual se vende la Biblia, igual las personas están leyendo la Biblia. Por lo tanto, el único libro que no va a desaparecer nunca de la tierra es justamente la Biblia. Lo demás a lo mejor va a desaparecer, pero la Biblia, la palabra del Señor, dice que va a permanecer por siempre. La palabra de Dios entonces no va a desaparecer jamás. Jamás. Por más que lo intenten gobiernos, qué sé yo, tiranías, dictaduras, no, la palabra de Dios seguirá porque es la palabra de Dios y va a prevalecer por siempre. Amén. Entonces hay un ay para aquellos que prohíben, ¿cierto?, la palabra de Dios. Hay un ay para aquellos que ven que la palabra de Dios es mala. No, la palabra de Dios es verdad y no pasará nunca. El Señor Jesucristo dijo, todas las cosas pasarán. Pero mi palabra, dijo él, no pasará, hermano. Y esa es la certeza y eso lo podemos comprobar. Eso es perfectamente comprobable. Usted empieza a investigar y se va a dar cuenta que la palabra de Dios está prácticamente en todo el mundo. Y donde la prohíben, la Biblia sigue circulando igual. La palabra de Dios sigue circulando. Bien, primer punto entonces aclarado, ¿cierto? Primer punto despejado. Hay para aquellos hermanos míos, para aquellos cristianos que a lo malo le están llamando bueno, no, pero sí que no es tan malo porque no, hermano, no es así. Amén. Si está fuera de la palabra de Dios, se contrapone con la palabra de Dios, entonces ya es malo. ¿Se entiende, verdad? Punto 2. La palabra de Dios es clara, precisa y infalible. Esto lo tenemos que tener súper claro. Nosotros tenemos la palabra de Dios que es infalible, o sea, que no tiene errores, que no tiene fallas. La palabra de Dios es la única, precisa, clara y que no tiene ningún error porque fue avisada por Dios mismo. A través del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo usó a hombres, usó situaciones, ¿verdad?, para que la palabra quedase escrita y nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años atrás vino a ratificarla y a comprobar, ¿cierto?, que era su palabra. Entonces la palabra de Dios no falla, no tiene ningún error, es infalible. Por eso es que no cambia, por eso no muta, por eso es que no se le pueden hacer cambios. Quizás todas las traducciones, pero cambios a la palabra de Dios no se le puede hacer. Amén. No tiene errores. Mire, han intentado hacer muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, un pueblo que nosotros debemos siempre mirar, porque es, bueno, una potencia mundial también, que es la primera potencia mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos sabemos que tiene el dólar y que este dólar está circulando prácticamente en todo el mundo también, a pesar de que cada nación tiene sus monedas, ¿verdad? Pero el dólar es una moneda universal. Y no sé si usted se ha dado cuenta que en el dólar, el billete, el papel, ¿cierto? El dólar tiene una leyenda. Y tiene una leyenda y un grupo de no creyentes, de ateos, derechamente ateos, ya incrédulos, hicieron una especie de demanda ante la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos es lo máximo, ellos dictan lo que ellos dicen, nadie más lo puede cambiar en la última instancia, ¿ya? Entonces,
ellos hicieron esta propuesta o esta demanda más bien a la corte para que se eliminara del billete una leyenda que dice en Dios confiamos. Lo dice en inglés, por supuesto. En Dios confiamos. Ellos pidieron que fuera eliminado ese, esa, esas frases, en Dios confiamos, pero la Corte Suprema les dijo que no. Y hasta ahí llegó su alegato, ¿cierto? Y no siguió. Y hasta el día de hoy se mantiene entonces el dólar, usted lo puede comprobar, que dice, ¿cierto? Una de las leyendas que tiene dice en Dios confiamos. Bien, así que si no tiene un dólar en su mano en estos momentos, pues lo voy a comprobar. Cuando compre un par de dólares y se va a dar cuenta que así es. Bien, entonces la palabra de Dios, estábamos, no tiene errores, no tiene falencias, no tiene fallas. El enemigo está, hermano, atacando con todo. En este tiempo, más que nunca, está tratando de destruir todo lo que es de Dios. Quiere destruir todo lo que es de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos queridos, tenemos que estar atentos. No podemos nosotros dejarnos llevar por estas corrientes que están apareciendo. No debemos nosotros confundirnos, debemos tener claro. Hay situaciones, ¿cierto?, en que en nuestro propio país, Chile, los mismos poderes del Estado, muchas instituciones están fallando. Lamentablemente están entredichos las mejores instituciones de nuestro país. Lamentablemente. Entonces están fallando las leyes y queriendo modificar, están sacando leyes torcidas, muchas de ellas, hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo digo, la verdad, no pensé vivir lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo en estos momentos. Está complicado y se viene más complicado todavía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Es delicado. La confianza, hermano, la confianza en las instituciones, en los mismos poderes del Estado ya prácticamente ha desaparecido. Ya prácticamente el pueblo en general no confía en sus gobernantes, no confía en sus legisladores. Ya no se confía en nadie. No se confían, ¿cierto?, en las iglesias. Es decir, uno de los elementos que el enemigo ha traído consigo, ¿cierto?, con todo esto que está pasando, es la falta de confianza. Ya las personas han perdido la confianza en todas sus autoridades. Hermanos, y nosotros que debiéramos ser como la reserva moral que Dios tiene en la tierra, estoy hablando de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, los pastores, los líderes, todos los creyentes debiéramos ser la reserva moral, pero tampoco lo estamos siendo. Lamentablemente también está contaminado. Entonces que Dios nos ayude a nosotros a poder alejarnos de aquello, de tal manera que tampoco, para que no nos alcance. Se fija, y por eso es que el pueblo tiene que estar orando, por eso es que el pueblo de Dios tiene que estar buscando, ¿cierto?, leyendo su palabra, orando todo el tiempo, hermanos queridos, todos los días tener al menos 1 o 2 oraciones al día. Es una forma de mantenernos, ¿cierto?, cercanos a nuestro Señor. El domingo pasado hablábamos, ¿cierto?, de la esperanza, de la esperanza de la eternidad. Es algo que no puede desaparecer de nuestra vista, tiene que estar allí, ¿cierto? Porque nuestra esperanza está en la eternidad. Nuestra esperanza es ir y presentarnos ante Dios, y ese momento va a llegar. Todos nos vamos a presentar ante Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar conscientes en el mundo actual en el que estamos viviendo. No es el mismo de hace 50 años atrás. No es el mismo de hace 20 años atrás, hermano. Está diferente. Ahora mismo, en medio de una pandemia, mire cómo estamos, hermanos queridos. Pero Dios tiene el control. No nos olvidemos, Dios está en control de todo. Bien, como punto 2, entonces cerramos. Punto 3. ¿Dónde están parados los hijos de Dios? ¿Dónde estamos parados nosotros?
perdónenme esta expresión, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos cimentados nosotros como pilares del Evangelio en estos momentos? ¿Cómo está usted en estos momentos? ¿Cómo se define usted? ¿Una buena hija de Dios? ¿Un buen hijo de Dios? ¿O está todavía allí entre dos aguas que parece que sí, que parece que no, o más bien no, más bien sí? ¿Cómo está usted? ¿Se fija? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. No es que yo le esté haciendo a usted solamente esta pregunta directamente a usted, no. Yo lo estoy haciendo incluso para mí. Ya, no olvidemos que quien lee la palabra primero es quien el que recibe, ¿cierto? El mensaje primero. Entonces yo recibí esto primero para mí y ahora lo estoy compartiendo con usted. Pero ¿dónde está nuestro carácter de hijo de Dios? ¿Aflorece nuestro carácter de hijo de Dios? ¿O estamos un poco mezclados con todos los demás? No hay diferencia entre las personas sin creer y los que creemos. No podemos olvidarnos que tiene que haber una diferencia. Esa diferencia está marcada por nuestras propias acciones. ¿Bien? Se tiene que ver entonces en el cristiano, se tiene que ver reflejado en nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Como cristianos nosotros tenemos, ¿cierto?, la obligación de ser honestos, de ser leales, de ser personas amables. Debemos cuidarnos, ¿cierto?, de no tener ninguna condición, ¿cierto?, torcida, que estemos abrazando de alguna manera una ley que está apareciendo, ¿cierto?, o que se está presentando algo y que nosotros avalemos algo torcido, algo engañoso y que estemos de acuerdo con ello, hermanos, y ahí estamos mal. Hay un ay para eso, no se nos olvide, hay un ay para los que a esto malo están llamando bueno. ¿Cuánto nos estamos cuidando? Porque se habla mucho de la tolerancia. Algunos dicen, no, pero es que son intolerantes. Pero resulta de que cuando nosotros vemos que la tolerancia va para un lado nomás y no es equitativa, entonces nos tenemos que dar cuenta. Nosotros tenemos que ser tolerantes, sí, pero hasta cuando la tolerancia pasa a llevar los principios cristianos y pasa por encima de la palabra de Dios. Cuando ya vemos que algo se contrapone con la palabra de Dios, ya no es bueno. Como dije antes, entonces es malo y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando apunta para allá ya estamos en una dificultad. Amén. Entonces, cuidado con eso, cuidado con llamar a lo malo bueno. No, hermano. Punto 4, el apóstol Pedro. En segunda de Pedro hay una lectura hermosa allí, ¿cierto? En el capítulo 1, del 3 al 12, ya donde nos habla, a ver si la leemos rápidamente, no quiero que me avance mucho el tiempo, pero si la leemos rápidamente, ¿qué dice? Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 12. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás,
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dejaré, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Preciosa palabra del Señor. Usted puede seguir leyendo allí, ¿cierto? Este capítulo de Segunda de Pedro, primer capítulo, ojalá lea lo completo, porque dice tremendas verdades, hermanos. Estamos viendo entonces dónde estamos parados nosotros, pero ahora el apóstol Pedro nos da estos consejos. Este consejo para usted es para mí, ¿ya? Por lo tanto es importante, dice que son promesas grandísimas, nos ha hecho participantes de las cosas no solamente naturales, sino que también de las divinas, esa que tiene que ver, ¿cierto?, con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nos hace hacer cosas, ¿cierto?, que sin el Espíritu Santo no las haríamos, ¿ya? Entonces, eso el Señor está preocupado, entonces nos está aconsejando, Dios a través del apóstol Pedro, ¿cierto?, nos está aconsejando y nos está diciendo, poner entonces cuidado, ¿cierto? Poner cuidado, ¿cierto? En la corrupción en que estuvimos antes. Todos antes pecábamos sin ningún problema y no había ningún tipo ni siquiera de remordimiento, porque era casi normal y natural. Pero del momento que nos hicimos creyentes, hijos de Dios, el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y algo malo que podamos hacer nosotros que va en contra de la palabra de Dios, automáticamente el Espíritu Santo nos constriña, nos dice, oye, está malo lo que estás haciendo, ¿verdad? Usted lo ha vivido, yo lo he vivido, todos lo hemos vivido, ¿verdad? Poner entonces diligencia, ¿cierto?, en estas cosas. Dice, a la fe añadir virtud. ¿Qué significa añadir, ¿cierto?, a la fe virtud? Cualidad, excelencia, con energía. Es extremar un poquito esta fe, añadir, ¿cierto?, añadir la virtud. Al conocimiento, discernimiento moral, al conocimiento nosotros de todo lo que sabemos y de lo que se nos está diciendo, de las mismas leyes que se están impartiendo, todo lo que está pasando, ¿cierto? Nosotros tenemos que ponerle discernimiento moral. Ahí nos vamos a dar cuenta si es malo o es bueno lo que nos están proponiendo. Dominio propio, hermano, dominio propio tiene que ver con el autocontrol. Dios ha puesto su Espíritu Santo en usted y en mí, por lo tanto hay un autocontrol. Yo no me puedo controlar así fácilmente y dejar un tremendo problema en cosas de segundos. No, usted no está, no está para que haga esas cosas. Dios vino a traerle libertad y a darle cierto dominio propio, autocontrol. Algunos dicen, un poco dice, este no tiene dominio propio, este tiene demonio propio. Como una broma, pero algunas veces sucede, hermano. Pareciera de que no hay control, parece que en lugar de dominio propio hay algo que lo empuja a hacer lo malo o a decir cosas malas o a ofender a medio mundo. Eso no lo debemos hacer, ¿cierto? No estamos autorizados los cristianos para ofender a su prójimo. No se olvide, ¿cierto?, que son los consejos que siempre nos está dando la palabra de Dios. Y hablamos el otro día, ¿cierto?, de los deberes cristianos. Y los cristianos, los deberes no los podemos, ¿cierto?, olvidar nunca. Bien, dominio propio entonces, autocontrol, paciencia, perseverar en gracia, paciencia, ¿cierto? Paciencia, perseverar. Señor, yo te doy gracias, Señor. Recibir algo, ¿cierto?, que viene como mala noticia, o sea, o que le quieren sacar la paciencia, usted persevere con tranquilidad, con gracia de Dios, amén, sin alterarse, y si se alteró, bueno, tiene que pedir perdón rápidamente. A la piedad, ¿cierto? Devoción y adoración a Dios, eso tiene que ver con la piedad, afecto fraternal, amabilidad, bondad, que se vea, ¿cierto?, que usted es una persona amable, ¿cierto?, que es una persona bondadosa, como con ese amor de Dios. Bien, amor por los santos, dice amor por todos los hijos de Dios, por todos los cristianos. A eso se refiere cuando dice santos, a los cristianos, a los hijos de Dios, a los que ya fueron, ¿cierto?,
eh, adoptados como hijos de Dios, a ellos amor, entregarle amor. Pero también, ¿sabes dónde debemos derramar el amor? A las personas que todavía no conocen al Señor. Y a ellos es donde nosotros tenemos que llevar el mensaje. Y ese mensaje para ellos tiene que ser de salvación. Bien, si estas cosas, ¿cierto? Si todas estas virtudes están en usted y en mí, entonces no estaremos ociosos, estaremos haciendo algo. No podemos tener estas cosas y no estar haciendo nada. Tenemos que estar haciendo algo por quienes nos rodean, por quienes están cercanos a nosotros, hablando la palabra de Dios. Si vemos que alguien se está torciendo, tenemos que hablarle del Señor. Si es un hermano, si es una hermana que se está alejando de la presencia de Dios, entonces tenemos que encauzarle y darle el consejo y no deje de hacerlo. Hágalo siempre, aunque se molesten, se enojen, pero entregue el mensaje de la palabra del Señor. Tienes que volver, no debes actuar de esa manera. Y bueno, y a las personas nuevas con amor, entregarle también, ¿cierto?, todos estos mensajes. Bien, no podríamos estar sin frutos. Si somos hijos de Dios, ¿ya? Y tenemos todas estas virtudes, no podemos entonces estar sin fruto. Tiene que haber fruto en nosotros. Primero, en primer lugar, fruto del Espíritu, paz, amor, gozo, todo lo que conocemos como el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que son 9. Luego, el amor por los que se están perdiendo, por aquellos que están en problemas también, ir en ayuda, en auxilio de ellos. Bien. El que abraza todas estas virtudes, hermano, el que abraza estas virtudes está haciendo lo correcto, está haciendo lo que el Señor dice, pero el que no abraza estas virtudes es ciego, hermano. Está hablando a los cristianos, es ciego, si aquel que es cristiano, pero no abraza estas virtudes, es una persona ciega, se olvidó, ¿cierto? Se olvidó que Dios le perdonó toda su falta, que perdonó todos sus pecados antiguos y que lo trajo a la libertad con que el Señor lo hizo libre a través de su sangre bendita. Se olvidó entonces de todo aquello. Entonces, hermano, tenemos que abrazar estas virtudes de estos consejos que el apóstol el apóstol Pedro nos está dando en su palabra. Bien. Entonces, debemos seguir practicando estas cosas. No, si nosotros hacemos esto, ¿qué nos dice el apóstol? Dice, no caeremos jamás. Esa es la importancia de hacer estas cosas, porque de esa manera nos mantendremos allí firmes en la palabra del Señor y no vamos a caer jamás. Entonces procuremos alcanzar estas cosas de tal manera de que nuestro Señor Jesucristo esté diciendo, bien hijo, buena hija, ¿ya? Y no tener que estar allí, ¿cierto? Siempre tener que estar eh, eh, pidiendo perdón por esto, lo otro. Hermano, tenemos que ir avanzando pasito a pasito. Pero aún así, si caemos ya sabemos, ¿cierto? Que si le pedimos perdón al Señor, Él está defendiéndonos ahí de inmediato. Tendremos entonces, mire lo que dice, y esto a mí me da gozo, dice, porque tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si hacemos todas estas cosas, tenemos amplia y generosa, dice el apóstol, entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, y eso lo vamos a lograr, esa esperanza de la que hablamos el domingo pasado, está ahí intacta, lista, perfecta para que usted la abrace y la reciba. Entonces debemos preocuparnos de acatar estos consejos que el apóstol Pedro nos está entregando en el día de hoy. No debo contaminarme con la corriente de este mundo, hermano querido. Tenemos que saber discernir cuando yo estoy abrazando algo que no está conforme a la palabra de Dios. Tenemos que darnos cuenta de aquellas cosas. La práctica de nosotros es llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Como cristianos tenemos que tener claridad. Lo que es malo a la vista de la palabra de Dios es malo ahora, lo será mañana, lo será pasado y lo será, ¿cierto?, el próximo año, lo será el próximo siglo, si es que Dios le da vida a este planeta. Pero
No podemos cambiarlo nosotros, no podemos darle un color distinto, hermano. Eso tiene que estar súper claro, porque la palabra de Dios, como dijimos, es infalible, la palabra de Dios no tiene fallas, por lo tanto, aunque todos nos digan que este libro es retrógrado, que es antiguo, que ya no está de acuerdo a los tiempos, cuidado con eso, hermano, no puede usted abrazar esa corriente es satánica. La palabra de Dios es, y como lo dice el Señor, es hoy, ¿cierto? Fue en el pasado, ¿cierto? Fue, es hoy y lo será en el futuro para siempre. La misma. No tiene cambio, no se le va a cambiar. Jesús dijo que ni siquiera una jota, una tilde se le cambiaría la palabra del Señor, porque el que hace eso está determinado, ¿cierto?, a un castigo grandísimo. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar la palabra del Señor y la palabra del Señor permanece. Entonces, si a la luz de la palabra de Dios esto es malo ahora, lo es mañana, como dije, y lo será siempre. Bien, y si es bueno a la luz de la palabra del Señor, es bueno. Entonces nosotros no podemos cambiar eso. No nos olvidemos que hay un ay. Hay un ay para lo que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando. Hermano, hay un ay, no se olvide. ¿Y dónde vemos el primer ay? Dijimos en Apocalipsis 9 del 1 al 12, usted puede leer allí. Allí está el primer ay y es terrorífico. El ay que menciona la Biblia es terrorífico. Son 3 ay que menciona la Biblia. Por lo tanto, usted ni yo nos hagamos cargo de sufrir las consecuencias de un ay. Que lo asuman quienes lo están haciendo. Pero usted y yo estamos llamados para obedecer la palabra de Dios y no apartarnos de ella. Y si nos apartamos de ella, que seamos valientes para reconocer que hemos fallado, vamos a la rodilla y le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona y seguimos de nuevo. Pero no estamos autorizados para abrazar algo que nos diga derechamente que es malo, ¿cierto? Y que le quieren llamar bueno. Si es malo y no podemos ni siquiera pensar que podría ser bueno en algún momento. No. De acuerdo a la palabra de Dios, es malo ahora, como dije, y es malo siempre. Amén. Hermanos queridos, espero que se haya entendido esta palabra. Está solamente dirigida, mis hermanos, para que nosotros no seamos confundidos, para que usted y yo no seamos confundidos con la corriente que está llevando a este mundo a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nosotros tenemos que estar muy atentos y a la hora en que tengamos que intervenir, tenemos que tener claridad. Si es malo, hermano querido, conforme a la palabra, es malo. Y si es bueno, conforme a la palabra de Dios, es bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias y te pido, Padre Santo, que bendigas a cada hermano y a cada hermana, Señor, que está viendo, Señor, este video, y a todas las personas que están viendo este video, Señor, que lo reciban con altura de mira, bendito Dios, pensando en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos difíciles, donde el enemigo está atacando, donde el enemigo quiere confundir a los creyentes, mi Señor, pero conforme a tu palabra no seremos, Señor, confundidos jamás. Por eso es que tenemos que estar atentos al conocimiento de tu palabra, y todos estos mensajes nos ayudan a entender y a poner firmeza, Señor, en este caminar cristiano. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, entonces, a no ser confundidos nunca, Dios le ama, Dios nos ama a todos. Dios está con los brazos abiertos recibiendo a todo aquel que quiera buscarle y quiera recibirlo como Señor y Salvador. Está abierta esa posibilidad para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo.